¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a tener tres entregas. Esta primera la quiero dedicar a varios temas, por supuesto, que están en la palestra, pero que se unen de cierta forma. Y es de verdad la manipulación irresponsable, me atrevería a decir que hasta criminal ya, de varios medios de comunicación, de varios corifeos nacionales e internacionales, y cómo este secuestro semántico, este secuestro de las narrativas, buscan que derive no solamente en el posicionamiento de sus ideas, sino también en conflictos para un gobierno, en conflictos para un país, buscando la desestabilización del mismo. Algo que en lo personal sigo creyendo, como se los dije desde el primer día, no podemos soslayar o no podemos minimizar porque son estrategias de largo alcance, son estrategias de largo plazo que tal vez en este momento nos parezcan incluso hasta risibles, y coincido en muchos sentidos, pero que en el fondo albergan una posibilidad que se puede abrir en en cualquier momento si lo saben manejar, porque le digo algo, la ultraderecha, el conservadurismo, el neofascismo, como usted quiera, son expertos en el marketing, son expertos en la manipulación informativa, saben perfectamente cómo utilizar las palabras, cómo ubicarlas, cómo colocarlas para que los mensajes lleguen a cierto destino. En México, es cierto, son una minoría incluso aquellos que respaldan esta forma de pensar, esta forma de operar. Su candidata en el 2024 alcanzó 16 millones de votos, que sí, si lo comparamos con lo que alcanzó la doctora Sheinbaum, es mucho menor, pero siguen siendo 16 millones de votos. Siguen siendo una base importante para desde ahí tratar de lanzar distintas plataformas, distintas imágenes. Por eso hay que estar muy pendientes de este tipo de campañas y evidenciarlas, desnudarlas, para que la gente tenga conocimiento de las mismas y para que en el boca en boca, en el café, en el día a día pueda decirse, no, no es por ahí. Y comenzamos, a ver, con cada uno de estos puntos de vista, ¿no? Voy del menor al mayor, digámosle así. Y voy a comenzar con el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien generó, generó polémica, sobre todo en redes sociales, a raíz de la felicitación que escribió en X a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños número 63. Un mensaje, ¿no? En el que, bueno, se asegura de cierta forma, de cierta manera, digámosle así, que fue equivocado por algunos sectores. ¿Qué fue lo que escribió Beatriz Gutiérrez Müller? Dice, muchas felicidades a nuestra presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez. Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México. Fue lo que escribió en sus redes sociales la escritora. De inmediato, por supuesto, esta frase, la inteligencia que no le sobra, fue utilizada por distintas cuentas por la derecha para asegurar que Gutiérrez Müller se estaba burlando de Claudia Sheinbaum, que Gutiérrez Müller estaba siendo sarcástica, que Gutiérrez Müller estaba mandando incluso un mensaje desde Palenque, que Gutiérrez Müller mostraba precisamente el resquebrajamiento al interior de, de Morena. La realidad es muy diferente, aplicando la lógica política y la seriedad del análisis. En ningún sentido y en ningún escenario, Beatriz Gutiérrez Müller va a caer en una agresión de este tipo a la doctora Claudia Sheinbaum. No tiene razones, no tiene por qué, pero además sería sumamente absurdo en un escenario político que lo hiciera de esta forma o, como algunos dejaron entrever, fuera portadora de un mensaje como tal. Esto simplemente fue una de dos, o una equivocación con el famoso dedazo, ¿no? En torno a la frase que no le sobra, es decir, quitándole el no, o bien lo que platicaba yo con Ricardo Valderas, que hay una interpretación que se ha utilizado durante mucho tiempo y que es cuando te dicen que no le sobra, quiere decir que eres una persona brillante, inteligente en ese sentido. Esto es muy polémico también. Para mí, les soy honesto, es una simple equivocación. Así de sencillo, una simple y llana equivocación, basados
más allá de las cuestiones gramaticales, simplemente en una visión política, en una visión pragmática, en una visión de relaciones, ajá, entre ambos personajes. Pero insisto, y lo he podido cotejar, hay gente que me ha dicho durante el día, Jesús, en algunos lugares, cuando dices la inteligencia que no le sobra, ajá, es reconocerle a alguien que es bastante inteligente. Pero hay otro sector que dice, no, le estás diciendo que le falta. Esas son interpretaciones, completamente interpretaciones, y como en cada interpretación hay mala leche por delante. Lo lógico, lo claro, lo preciso, es que Beatriz Gutiérrez Müller jamás llevaría a cabo una acción de esta naturaleza en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así de claro, así de preciso por los diferentes puntos que le menciono. Ni es conveniente, ni tiene por qué, ni hay razones, ni mucho menos, ¿no? Eso debe de quedar más que claro, pero obviamente la oposición se cuelga de ahí, pues para de una u otra forma trata de llevar agua a su molino y vender una idea de enfrentamiento. Y por supuesto no faltan los que tratan de minimizar la figura de la doctora Sheinbaum. Pero la doctora Sheinbaum, si algo tiene es inteligencia y ya no reconocida por nosotros los mexicanos o mexicanas, sino a nivel internacional, por su propia trayectoria política, por su propia trayectoria académica. Puedes estar a favor o en contra de algunos de sus pronunciamientos. Yo se los decía hace unos días, yo estoy en contra de que no se condene el genocidio en Palestina. Siempre lo he estado, en que no se rompan relaciones con Israel. Pero entiendo la cuestión política, entiendo la cuestión de gobernanza, ¿no? Que te puede llevar a tomar ciertas decisiones, sobre todo teniendo un socio como es Estados Unidos. Entonces, son cuestiones que no se pueden dejar de lado en las discusiones y en los debates. ¿Coincides en la postura del gobierno mexicano en ese tema? No, pero lo entiendes en ciertas situaciones. Pero de ahí a pensar que la doctora Sheinbaum no es una mujer inteligente, pues sinceramente me parece un absurdo en todos los sentidos. No, porque vuelvo a lo mismo. eh, Su formación, su forma de expresarse, su manera de actuar, sus conocimientos. Entonces, no hay razón alguna. Y esta burla o estos comentarios de la oposición, más que nada, muestran una oposición totalmente infantilizada como tal. Pasamos de aquí al segundo tema, para que usted se dé cuenta la enorme responsabilidad y ya el nivel de delirio que llegan a alcanzar muchos de los comentócratas en contra del gobierno de la 4T, pero que en el fondo, insisto, hay razones de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos personajes, y nos lo decía el otro día Nancy Flores y coincido plenamente con ella, es generar un conflicto, es filtrar información, poner en la mesa información para que un gobierno tan irresponsable, para que un gobierno tan maniqueo, que un gobierno tan hipócrita, para un gobierno tan tramposo como el de Donald Trump, pueda incluso tener pretextos en esa materia. Porque esa es la intención de todos estos grupos. Bueno, Atypical no lo sé, pero de Latinos sí. Eso me queda clarísimo en el manejo de información que hacen, en las preguntas que llevan a cabo, en la forma como tratan los temas México-Estados Unidos. Y uno más es el propio Raimundo Riva Palacio, quien escribió una columna que él lo sabe. Raimundo es un hombre de muchos años en el periodismo y sabe perfectamente bien cuando escribe algo con una finalidad para retar a la audiencia, para vender la columna, para defender los intereses de quien estuvo o con quien estuvo, convenios, contratos y demás durante una buena parte de los últimos años, particularmente lo que fueron los sexenios panistas y el de Enrique Peña Nieto, y cuando también busca acomodar ciertos discursos para manchar legados, golpear a ciertos personajes y que esto resuene en los Estados Unidos. Él escribió: el ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán obliga al mundo a definirse. Cada país lo hará de acuerdo con sus intereses estratégicos y en función de las circunstancias coyunturales que lo impacten. De ahí la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se contuvo en condenar a Estados Unidos por bombardear Irán y señaló de manera general que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Sheinbaum no se peleó con Donald Trump, no está en condiciones de hacerlo y tampoco se corrió un milímetro hacia Irán, alejándose sutilmente de su mentor. Andrés Manuel López Obrador, que sí lo hizo. Bueno, López Obrador los tiene obsesionados a todos.
Dice, no es un quiebre con quien le heredó la presidencia, pero no se pertrechó en su trinchera. Sheinbaum dijo que su actuación era como la de López Obrador en abril del año pasado, cuando Irán e Israel se enfrascaron en escaramuzas militares. Pero no es así. En aquel entonces el tramposo expresidente jugó con las palabras y veladamente criticó a Estados Unidos. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte, escribió en X. No beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. López Obrador tenía espacio y razones para hacerlo. Por un lado, tenía chantajeados, dice él, a los presidentes Trump y Biden, urgidos en bajar el flujo migratorio a Estados Unidos. Y por otro, su relación de una década de antigüedad con Irán había forjado compromisos profundos con el régimen teocrático del ayatolá Ali Khamenei. Le inyectó dinero a su campaña presidencial, ok, el ayatolá le puso dinero a la campaña, que aunque fue detectado y documentado por el gobierno mexicano, nunca quiso hacerlo público ni usarlo en su contra. Lo perdonaron ese gobierno tan magnánimo de, ¿quién fue? Fox y después de Calderón que según estos comentócratas resultan ser mejores personas de lo que todos recordamos, ¿no? Pero bueno, se lo perdonaron, como Estados Unidos lo ha hecho en otras investigaciones, hasta ahora, dice Raimundo Riva Palacio. Es decir, todo el mundo sabe todo de Andrés Manuel López Obrador, pero lo perdonaron. Lo perdonaron tanto que les quitó la presidencia de la República, que les cambió modelos, que les dio con todo desde la mañanera. Es un malagrecido ese político tabasqueño, qué bárbaro. Todo lo que le perdonaron, ¿no? Mire, esto es un ejemplo de alguien que ya no sabe qué decir, en pocas palabras, para tratar de manchar, insisto, el legado de otro personaje, algo que también hace mucho Ciro Gómez Leiva. Es una desesperación ya estar cayendo en delirios de este tamaño, pero sí busca, por supuesto, que Estados Unidos voltee y diga, ah, no, sí que tenías relación con, aunque Estados Unidos sepa que no, le sirve para chantajear ciertas posiciones. Entonces, ahí yo coincido con esta Nancy cuando nos dice, tenemos que empezar a hablar de ellos como traidores a la patria, porque en realidad están buscando de una u otra manera, ¿no? Traicionar a este país en beneficio de otra nación, generando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la agenda de esa nación. Ya escuchó usted la puerta que rechina para los que le extrañaban. Bueno, en ese punto, a ver, paso entonces a Estados Unidos para darnos cuenta de esta realidad alterada que se vive después de esta guerra de los 12 días y en donde, bueno, ya vio la entrevista con Silvana Rabinovic en el canal Alterno, no se la pierda, es una entrevista maravillosa, profunda, con una visión muy humana, muy ética de lo que significó esta guerra de los 12 días. Y en ese marco es importantísimo hablar precisamente de esa postura, ¿no? O sea, de cómo quieren cambiar el lenguaje, de cómo quieren cambiar la realidad con sus declaraciones. Por ejemplo, usted sabe que Donald Trump siempre soñó con el Premio Nobel de la Paz y bueno, ahora lo nominan por el cese al fuego entre Irán e Israel cuando Donald Trump fue partícipe de este problema, cuando Donald Trump fue garante de esta guerra, cuando Donald Trump promocionó este conflicto, cuando traicionó a uno de los involucrados, cuando jugó de la peor forma y de la peor ética posible. Hay quien lo candidatea para ser el Premio Nobel de la Paz. Digo, los premios Nobel hace mucho tiempo que están desprestigiados por muchos intereses alrededor, se lo dieron a Barack Obama, pero aquí te das cuenta cómo viven en su propio mundo, en su propia esfera, cómo de verdad, me decía Silvana, la neolengua, ¿no? Después de tantos años, sí, cómo inventan sus propias narrativas y para convencerse de que no son lo monstruoso que son. Ajá. Y vea usted un ejemplo palpable. ¿Qué dijo Donald Trump? Bombardeamos, ¿no? Las tres centrales nucleares de Irán. Las hicimos polvo, literalmente. Lo destruimos, fue su palabra. Pero resulta que no. Tal y como dijo Irán desde un principio, no fue así. Un informe de la inteligencia estadounidense, un informe preliminar, no aconsejó moderar el entusiasmo del presidente Trump, quien definió como un éxito espectacular la operación militar lanzada durante el fin de semana contra tres instalaciones de enriquecimiento y almacenamiento de uranio iraníes. Así de claro. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que no destruyó absolutamente nada, que lo único que hizo fue retrasarlo unos cuantos meses. Así de claro. Este informe fue filtrado a la prensa. Qué raro, ¿no? Aquí ya entro en otro tenor.
Qué raro que filtren un informe de esta manera que desacredita completamente lo que dice Trump. Es decir, los que lo filtraron son los que quieren guerra. Los que lo filtraron son los que quieren generar más violencia y que se molestaron porque esta guerra se paró a los 12 días por las consecuencias geopolíticas económicas que ya hemos platicado en otras oportunidades. Pero el punto es cómo juegan con esa narrativa, cómo inventan diferentes escenarios para engañar a la población. Y la realidad es muy distinta. La realidad es que son monstruosos, la realidad es que son gente deleznable, la realidad es que son gente que hace mucho daño, muchísimo daño, y que no tienen ningún tipo de empacho de jugar a la guerra con las emociones, sentimientos, vidas, porque hay gente que perdió la vida en estos 12 días. Y todo para tratar de calmar las cosas cuando se dan cuenta que lo que planearon no les va a salir como tal. Y por lo tanto hay que echarse para atrás, ¿no? Y tratar de encontrar una salida digna que no fracture aún más sus propios intereses. Pero ¿sabe cuál es el mejor ejemplo de cómo es Trump y toda la gente que lo sigue, lo apoya y demás? Simple. Hay que ver la violenta detención por parte de agentes de ICE, ajá, en contra de un hombre que tiene 31 años viviendo en Estados Unidos. 31 años. Un tipo que vive allá desde hace 31 años. Ujú. Que aparte tiene tres elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que no tiene antecedentes penales, que fue golpeado, que fue agredido, que fue sometido con gas pimienta, con golpes en la cabeza. O sea, ese es el mundo, ese es el país real de Trump. Ese es el país de la derecha, del conservadurismo, de los neofascistas, a los que apoyan personajes como Riva Palacio y muchos más aquí en México, los que se burlan de la doctora Sheinbaum. Esa es su realidad. Agresivos, violentos, brutales. Narciso Barranco, que tiene 48 años, fue otra de las víctimas de estos operativos del ICE al ser arrestado el sábado mientras trabajaba a las afueras de una cafetería en Santana. Ajá. Y entonces, por supuesto, se pide que se esclarezca esto, ¿no? El connacional estaba en trámites ya para obtener su ciudadanía y está internado en un centro de detención de ICE, hasta donde nos quedamos. Obviamente, acusan que el hombre fue golpeado, se le dislocó el hombro. Esos son los barbajanes de ICE. Esos son los verdaderos, las verdaderas, el rostro tal cual. Y lo mismo lo hacen a nivel internacional con la guerra. Atacan al débil, atacan al vulnerable. Vean usted lo que siguieron haciendo en Gaza. Atacan al que tienen enfrente. Ajá. Con una brutalidad de aquellas hasta que se topan con otro que les puede responder igual. Es el clásico bully, en pocas palabras. El caso de Narciso es uno más de estos casos de aprehensiones de personas migrantes por parte de ICE en el marco de las políticas racistas por parte de Donald Trump. Racistas en toda la extensión de la palabra, clasistas, pero que son el ejemplo, insisto, de esa, por eso les dije que al final se iban a unir, de esa ultraderecha neofascista para la cual los pobres, la pobreza, tiene que ser, los pobres tienen que ser desaparecidos completamente y que cualquier gobierno que tenga una visión diferente tiene que ser combatido hasta el final. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista. Ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Nos vemos al ratito.